Buenas, hoy vamos a hablar del negocio, de lo que no se ve y de lo que hay detrás de cuando te quitan a tu hija. No solo lo que pasa por fuera, las denuncias, juicios, las medidas que te ponen, órdenes de alejamiento, cambios en las medidas provisionales para las visitas, sino de todo un poco y el negocio que hay detrás de todo esto. Porque hoy revisando los papeles del divorcio, pues me di cuenta de cosas, vi lo que se pedía en aquel momento, cosa que no acepté y que no fue así al final, pero bueno, el caso es la intención y lo que se quería conseguir de aquella. El otro día, como ya os comenté, tuve que cambiarlo del vídeo porque quería hacerlo hoy en vez del viernes. El miércoles por la mañana me llamó la Guardia Civil para decirme que tenía una notificación, la cual fui a recoger hoy. Me citan para el 22 de enero del 2026 para juicio oral para el tema este de la violencia de género. Pero bueno, son casi 6 meses después de la denuncia interpuesta el 20 de agosto. Pues de esto vamos a hablar, de lo que nadie habla, de cómo te sientes cuando de repente pues pasas de estar con tu hija cada semana, viniendo a dormir los fines de semana, estando con ella, a de repente pues no poder verla, no poder estar con ella, ni saber nada de ella, absolutamente nada. No sé ni cómo está, ni si va al colegio, si no va, si está enferma, si no está. Eso, absolutamente nada. Yo me pregunto, claro, la niña tiene 6 años, ya va a hacer 7, y supongo que preguntará dónde está su padre, preguntará por qué no la recoge, por qué no está con ella, por qué no va a dormir conmigo. Y también me pregunto a ver qué será lo que le están contando o qué le estarán diciendo bueno, pues para eso, para saber, para decirle a ver por qué no estoy con ella. No sé si le estarán diciendo la verdad o no, supongo que no, pero bueno, espero que no la estén manipulando mucho para ponerla en mi contra. Porque bueno, eso, ahora mismo van 2 meses y medio, más o menos, y bueno, faltan otros 2 meses más, otros 2 meses y medio, 3 meses para que sea el juicio y a saber si de aquella podré volver a estar con ella o no. De momento lo que se va a solicitar que se reanuden las visitas por medio del abogado y a ver cómo va la cosa. Lo que sí, pues lo que os comentaba de los papeles que encontré fue lo que se me solicitó cuando fue el divorcio, que fue, por ejemplo, un 35% de pensión de alimentos de lo que era mi salario. Entonces, pues bueno, empecé a echar cuentas y, digámoslo así, vamos a poner un ejemplo, el cual es mi caso, se podría dar, cada uno ya echará las cuentas que quiera o habrá varios casos, pero bueno, no se puede mirar todos igual, pero yo tengo 2 hijas. Si me divorcio y le doy el 35% de mi salario a una hija, estoy en el deber de darle, si no tuviera la custodia compartida de la otra, el 35% a la otra, evidentemente. Es decir, que un 70% de mi salario se me va. Me quedaría un 30%. Vamos a poner una familia de 2 personas que cobran 1.500 euros, que es un salario medio, aquí, por ejemplo, donde vivimos. Entonces me quedarían unos 450 euros para vivir. Con eso tendría que pagar casa, luz, agua, internet, la comida, ropa y demás de las niñas cuando están conmigo. Y bueno, pues está bien, 450 euros, mientras que la otra persona, pues por ejemplo, pues tiene 1.500 euros, pues ponemos que tiene el mismo salario, vamos a ponerlo así, más 2 hijas, con una pensión haciendo el cálculo del 35, pues vamos a ponerle que serían unos 300 euros, por 2 son 600, más los 570 de víctima de violencia de género, más 100 euros de deducción de madre trabajadora,
más los 200 euros de la ayuda nueva que van a dar por hijo a cargo, que son otros 400, más los puntos, la ayuda que había antes que se llamaba los puntos de los niños, que yo en mi momento le cedí a mi exmujer mi parte, cobra ella, es poca cosa, que lo pagan 2 veces cada año, pero bueno, sumas todo y entonces el hombre se quedaría con 450 euros y la mujer con 3.100, 3.200. Entonces ahí está la igualdad que queréis. Una mujer tiene que vivir con 3.200 euros y el hombre con 450 para pagar lo mismo. Entonces, pues sí, ahí está la igualdad y ahí está el feminismo y todo lo que estáis buscando. No sé qué más queréis, no sé qué más pedís, porque yo creo que ya os llega todo bien y es normal que pongáis denuncias que es que os incentivan a denunciar. Si alguien que denuncia y es falso no le pasa nada, empata. Si se le dan por buena, le dan 570 euros al mes. Pues es que está claro lo que va a hacer cualquier mujer despechada, cualquier mujer que tenga resentimiento hacia su expareja, lo que va a hacer es denunciar, porque le sale bien. Es decir, puedes denunciar con total impunidad, no te va a pasar absolutamente nada. Lo máximo que puedes perder es que te archiven la demanda. Y bueno, pues yo creo que este sistema está roto, este sistema no está equilibrado, este sistema está en contra de los hombres claramente. Y bueno, esta es mi reflexión, esto es lo que yo pienso. Cada día tengo más ganas de hablar más claro, tengo menos miedo a que me pase nada, ya me da todo un poco igual. Me fui el otro día de vacaciones con mi hija mayor, que era lo que más me preocupaba, porque sabía que en cualquier momento y que si sabía que me iba a ir con mi hija, pues me podría poner otra demanda o cualquier cosa. Yo tenía miedo de que, bueno, el día antes o 2 días antes pasara cualquier cosa y tuviera que cancelar el viaje. Y la verdad es que nada más llego a Roma, lo primero que me pasa, aún no salgo del aeropuerto y ya me llama la Guardia Civil. Ya llevé un susto de cojones, pero bueno, era para darme la citación, no era para nada más. Pero bueno, ahora que ya hice el viaje y ya estoy tranquilo, ya me puedo centrar 100% en esto, va a ser mi lucha a partir de hoy día a día con esto, no me voy a rendir, no me voy a cansar y voy a estar todos los días al pie del cañón con esto, luchando hasta que mi hija vuelva a estar conmigo. Y bueno, nada, lo de siempre. Si esto te ha hecho pensar, si esto te gusta, si quieres saber más, suscríbete al canal, comparte el vídeo, déjame tus comentarios, dime lo que opinas. Porque, bueno, esto solo es un pequeño trozo de lo que está pasando, de lo que va a pasar y de cómo están las cosas. Y ya no quiero hablar solo de mi caso, ya vamos a hablar de todos los casos en general. Mañana o pasado probablemente estoy en contacto con un hombre que me habló, que se llama Juan, que me quiere contar su historia para que la cuente yo por aquí. Seguramente, bueno, pues hagamos un pequeño vídeo también para ver lo que nos cuenta. Ya me contó algo y me parece muy interesante. No es nada que le haya pasado a él, pero sí vio como una mujer manipulaba también para poner una denuncia falsa, digamos. Ya lo tenía todo estructurado, todo medido. Y bueno, seguramente lo suba pues mañana o pasado, cuando acabe de hablar con él, me dé todos los detalles y me diga qué detalles quiere que muestre y cuál, bueno, que cuente y cuáles no, lo subiré. Gracias a todos, Padre por verdad.